Pues es muy lindo escuchar a sus voces, adorar a nuestro Dios juntos y escuchar los testimonios de las personas que se bautizaron, alabando a Dios. Y ahora podemos escuchar la palabra de Dios juntos. Así que quiero que abran sus Biblias conmigo a Hechos 17, versículo 16. Y vamos a ver cómo Pablo está solo en Atenas. Y me pregunto, mientras vamos a Hechos 17, 16, si tú estuvieras solo en una de las ciudades más famosas del mundo y son días antes de que tus familiares o amigos pueden ir contigo, ¿qué harías si tú estás solo en una ciudad famosa? ¿Irías a los lugares famosos, irías de compras a los restaurantes? ¿Qué es lo que tú harías si tú tuvieras tiempo libre en una ciudad famosa? Y lo que vamos a estudiar hoy es lo que Pablo hizo cuando él estaba solo en una ciudad famosa, que era famosa por su filosofía e ideas, y Atenas que influenció la cultura griega de este momento. Y por respeto a la palabra del Dios, les voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos la escritura. Si todos nos podemos poner de pie, voy a leer por nosotros Hechos 17 versículo 16 hasta el final del capítulo, y vamos a ver lo que Pablo hace en esta ciudad. Por favor, sigan. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber perdón. Saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, se dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observaba la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por humanos, y las manos de humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos de su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Eso termina la lectura. Se pueden sentar.
Ahora podemos ver que Pablo aquí en Atenas se indignó a ver todos los ídolos. En Atenas tenían estas estatuas sobre los dioses griegos y todos estos dioses que ellos están reconociendo, y ve a todos esos ídolos y eso le molesta, le molesta. Él no está de acuerdo con las personas que están alabando a dioses falsos y no al Dios verdadero. Y yo he visto a mucha gente que se molesta por las cosas que están sucediendo en América y en las ciudades, en la nación. Y tienen sus opiniones, pero no están molestos porque Dios no está obteniendo la gloria, nomás están molestos. ¿Eso tiene sentido? Hay muchas personas que tienen opiniones y las comparten con todos sobre lo que está sucediendo en el mundo, pero la opinión de Pablo es que debemos de darle a Dios la gloria y eso no está sucediendo. Y aquí dice que se indignó profundamente y él quiere hacer algo sobre esto. Y yo me pregunto si nosotros estamos indignos porque tenemos ese celo que queremos que Dios obtenga esa gloria y queremos que la gente piense sobre él, o nomás estamos molestos con las personas y lo que está sucediendo. Y en el versículo 17 dice que él va a la sinagoga con los judíos y los gentiles que van para leer sobre Dios, y lo hemos visto que él va haciendo esto ciudad tras ciudad, va a la sinagoga y él predica a Jesús, que él es el Mesías. Pero aquí en Atenas dice que él fue a la sinagoga y a la plaza pública todos los días con los que estuvieran ahí. No nomás va a la sinagoga, sino que también conoce a los filósofos, hombres de sabiduría en Atenas, y él trata de hablar con ellos sobre Jesús y la resurrección todos los días en la plaza pública, y habla con los filósofos estoicos, y a lo mejor han escuchado sobre el Areópago o la colina de Ares, donde están los filósofos que se reúnen allí en la ciudad de Atenas, y ellos hablaban sobre la sabiduría de ese año o sobre las ideas nuevas que están saliendo, que ellos piensan que va a cambiar el mundo y quieren saber sobre esas ideas nuevas. Y están buscando esas cosas todos los días en las calles de Atenas. Y Pablo está predicando a Jesús y que él resucitó. Y mira lo que dicen aquí los epicureos y estoicos. Dicen, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Ahora, la última vez que yo escuché a alguien usar la palabra charlatán, eso no es un cumplido. Dicen, ¿de qué está hablando? No entendemos. Y otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Ellos pensaban que estaba hablando sobre varios ídolos, que Jesús era uno y la resurrección era un ídolo. Y ellos decían, la resurrección, ay, ¿quién es ella? ¿De qué se trata? Ellos no entendían el mensaje que le estaba dando, pero porque era nuevo y extraño para ellos, dijeron, vamos a escuchar a este charlatán lo que él tiene que decir. Y esto sucede en la colina de Ares. Y en el versículo 21 podemos ver que todos los de Atenas pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. O sea que estos filósofos estaban buscando sabiduría del mundo, nuevas ideas, y ahora Pablo ha estado hablando con la gente, y ahora él va a tener una puerta abierta para ir ante el concilio, ante las personas más inteligentes del planeta Tierra en ese tiempo en Atenas, y él va a poder ir y hablar en frente de ellos. Y miren cómo empieza en el versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, o sea, todo el concilio son los filósofos,
sabios, todos están ahí, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de esos altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él está diciendo, este Dios, les hablo sobre él. Y si están tomando notas, vamos a ver 3 puntos fuertes que Pablo va a hacer mientras habla con estos hombres, y lo que vamos a ver que en estos 3 puntos no hay nada nuevo sobre ellos. Él va a dar un mensaje en la colina de Ares, donde todos quieren escuchar una filosofía, una sabiduría, pero Él les va a dar el fundamento del cristianismo. Y yo me preocupo que muchas iglesias hoy en día quieren estar en esa colina de Ares, quieren escuchar qué están diciendo los hombres inteligentes, quieren tomar el mensaje cristiano y también la sabiduría del mundo y combinarlos porque quieren tener las ideas más nuevas. Y yo estoy preocupado que la iglesia en América está más interesada de ser más como la colina de Ares y no ser como Pablo. Y podemos ver como Pablo es lo opuesto de esta colina de Ares. Él a lo mejor es nuevo para ellos, pero él va a decir lo fundamental de su mensaje, y él no está diciendo algo nuevo de filosofía o sabiduría. Él viene a predicar Jesucristo y su resurrección. Y necesitas ver esto porque algunos de estos puntos que él va a hacer, tú te vas a sentir como, wow, tú vas a hablar con las personas más inteligentes de la tierra y vas a dirigirte con esto, vas a decir estas cosas, vas a pensar, no sé si eso fue la forma más inteligente de hablar con ellos, pero Él les va a decir quién es Dios, y de hecho lo va a decir en una manera muy simple y la manera en que la Escritura lo dice. Y si vas conmigo a 1 Corintios 1:18, vamos a ver la idea de Pablo, pero vamos a obtener su pensamiento completo, porque aquí en 1 Corintios 1:18 nos va a hablar sobre lo que él les va a decir a la gente de Atenas y a esos filósofos. Y si ustedes regresan la semana que viene, él va a ir a la ciudad de Corintio. Y vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Si tú les dices a alguien que Jesús murió por sus pecados, a lo mejor van a pensar que es ridículo, pero para nosotros es el poder mismo de Dios. Y miren lo que sigue a decir, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Es uno o el otro, la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. De hecho, la sabiduría de Dios va a destruir la sabiduría del mundo. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conocería por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula a los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Él va a ir a la sinagoga y predica a los judíos y a los gentiles, y él predica a Jesús, el Mesías, y
los judíos, ¿qué clase de figura están buscando? Ellos estaban buscando un rey, pero Pablo les va a decir que Jesús vino como un sirviente que iba a sufrir y eso no eran las expectativas de los judíos del Mesías y eso les ofendía. Y otros comparaban lo que Pablo dijo con las escrituras y veían las profecías del sacrificio, el que iba a sufrir y iba a ser golpeado por nuestras iniquidades. Pero muchos de los judíos negaban eso porque no iba con lo que ellos pensaban. Y los griegos pensaban que era algo ridículo porque ellos buscaban sabiduría. Los griegos querían una idea que en verdad iban a cambiar las cosas, esa nueva idea que iba a mover las cosas adelante. Y luego tú vienes con Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso sonaba ridículo a ellos. No estaban impresionados. Cuando había personas en la colina de Ares, no estaban impresionados con lo que Pablo dijo. Ellos pensaban que era algo ridículo. Pero el versículo 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Jeremías 29 habla sobre jactándose en el Señor, no en sus riquezas o en el poder. Si quieres jactarte en algo, es en Dios, no en tus riquezas o fuerzas que no hubieras tenido si Dios no te lo hubiera dado. Si le vas a dar gloria a algo, dale gloria a Dios. Y Pablo aquí se indignó porque la gente estaba jactándose de su propia sabiduría. Ellos hicieron sus ídolos, hicieron un templo a este Dios y las personas creando ciertas imágenes sobre dioses y él está allí para jactar en Dios. No le importa lo que esas personas piensan. Él está listo para proclamar quién es Dios. ¿Tú te jactas en Dios o en ti mismo? Hay iglesias que hablan sobre sus ideas y maneras de alcanzar a la gente y Pablo no está tomando nada de eso. Él está diciendo los fundamentos, diciendo quién es Dios en verdad. Y es un Dios que tiene amor inagotable y es justo y recto. Y queremos que todos sepan quién es nuestro Dios. Tú me das una oportunidad para decir algo, yo voy a empezar a hablar sobre mi Dios. Eso es lo que Pablo dijo, porque Dios es el que da sabiduría. No viene de los griegos o los filósofos de hoy en día. Ahora regresen conmigo a Hechos 17, versículo 24, porque vamos a ver los 3 puntos que él va a hacer aquí. Y me pregunto si estos son 3 puntos que tú harías y tú crees, porque imagínatelo a él allí y hay todos estos filósofos alrededor de él y está
en este concilio, y para la gente estar en este concilio tienes que tener cierto nombre, ser cierta persona. Y Pablo les dice, tienes a este ídolo en un altar diciendo a un Dios desconocido. Y dijo, déjales predico sobre él. Y en el versículo 24 les dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Aquí está Pablo y imagínate si tú estás en una conferencia y te piden que tú hables y vemos aquí que Pablo empieza con Génesis 1:1. Dios creó el cielo y la tierra. Él empezó ahí. Él habla sobre la creación, no sobre un debate. Él habla sobre la creación, sobre como un hecho y lo dice de manera muy simple, tal como está presentada en la escritura, que la explicación del mundo en el que vivimos es porque Dios lo creó y es el Dios del cielo y la tierra. Y lo dice de tal manera que hasta él dice que la razón por la cual nosotros estamos viviendo, tenemos aire, es porque Dios les da a toda la humanidad. Él regresa a Génesis 1, no porque él no piensa que es sabio, sino que él está hablando sobre el fundamento y habla sobre, como dicen los 10 mandamientos, que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo día descansó. Y hay toda esta evidencia de Dios en toda la creación a nuestros alrededores. Y así que nadie tiene excusa para no conocerlo o reconocerlo. ¿Ustedes quieren saber quién es Dios? Él es el creador. Él es la autoridad del cielo y la tierra y Él está sosteniendo el mundo con la palabra de su poder. Y Él está hablando sobre todo fue creado por Dios. Y esto se vuelve muy personal porque si tú piensas que la razón por la cual tú estás aquí sentado es porque Dios te está dando aliento, la razón por la cual te levantaste esta mañana es porque Dios te ha dado vida. Te das cuenta que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él fue el que te creó ahí, que Él te formó, que antes de que tú estuvieras aquí, Dios ya había asignado cuántos días tú ibas a tener aquí en la tierra, que Él sabe los números de los cabellos en tu cabeza. Y la verdad es que tu creador te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo y cada respiro que tú haces es un regalo que Dios te ha dado. Y el versículo 24 dice que Dios es el creador y en el versículo 25 dice que Él sostiene toda la tierra. Y en el versículo 26 dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. O sea, no nomás creó la tierra y da aliento y vida, sino que en las naciones Él las creó. Y Dios conoce cada nación, ya sabe qué tierra ellos van a vivir en el mapa y qué tanto tiempo esa nación va a estar en el planeta Tierra. Él es el rey sobre todas las naciones y la Biblia no puede ser más clara sobre esto, de que dice que cuando Jesús regrese, Él va a reinar sobre las naciones y Él va a establecer un reino que va a estar sobre todas las naciones del planeta Tierra. Él va directamente a una visión grande que Dios es un creador, el que sostiene, un Dios que demanda una respuesta. En el versículo 27,
que su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él está lejos aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él te creó para que tú puedas tener una relación con Él. Esa es la razón por la cual estás aquí. Eso es lo que Él está diciendo. Vamos a ponerlo como el primer punto. Dios te hizo, así que búscalo. Y Él no se está refiriendo a solo un pasaje, sino que Él está tomando un resumen de la Biblia hebrea, de esta idea que Dios es nuestro creador y quiere ser nuestro Dios y nosotros hemos sido creados para ser su gente, así que debemos buscarlo. Eso está por toda la Biblia. Busca a Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es la promesa? Que lo vas a encontrar. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, tú lo vas a encontrar. Él se va a revelar a ti. Eso está en Deuteronomio 4:29. Está muy claro en la ley que Dios quiere que nosotros lo busquemos y encontrarlo. Dios te creó a ti en su imagen porque Él quiere que tú lo conozcas por siempre. Y un ídolo es cuando tú pones algo en el lugar de Dios, donde tú quieres encontrar un valor. Pero Dios está diciendo que cuando tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y mira cómo lo dice aquí en el versículo 27. Quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Siempre ha estado aquí en nuestras vidas. Y no es hasta que la gente abre sus ojos y ven que Él ha estado ahí todo el tiempo. Hay muchas personas que están allá afuera que se sienten vacías o deprimidas, como si te falta algo en la vida y tú vas a tratar de ir y buscar esa vida en otras cosas, cuando tu propósito en la vida es encontrar satisfacción en tu alma a base de buscando a Dios con todo tu corazón. Cuando tú lo buscas con todo lo que eres, lo vas a encontrar. Y muchas personas aquí están diciendo, sí, yo creo en Dios, que es un creador, que sostiene la vida, que reina sobre las naciones. Así que déjate hago una pregunta. ¿Tú estás buscando a Dios con todo tu corazón? Muchos cristianos no están actuando así. Ellos nomás leen la Biblia a vez en cuando, o cuando es conveniente, o cuando tienen tiempo, y no es como si su propósito y su pasión en la vida es encontrar a Dios y que Él se va a revelar y yo quiero conocer quién es y por qué me hizo y qué es lo que Él quiere que yo haga aquí. Si tú buscas a Dios, vas a encontrar satisfacción en tu alma. Y Él está dando una visión grande de Dios, que Él está reinando sobre todos nosotros. Él sabe cuántos años vamos a estar aquí. Y si tú quieres conocer a Dios, lo debes de buscar. Debes de tratar de encontrarlo porque Él va a estar más cerca de lo que tú piensas. Y Él les ha dado los fundamentos, no es un debate o razonamiento. Él nomás está diciendo, hay un Dios y tú debes de buscarlo. Yo dudo que estos filósofos, eso suena a algo nuevo o interesante. Diles a alguien en la iglesia sobre Génesis, sobre la creación del mundo y que Él creó todo en 6 días y descansó al séptimo día. Y hay gente dentro de la iglesia que se burla de esas personas que hablan sobre eso. Pero Pablo aquí lo dijo como es. Hay un Dios que hizo el mundo y tú lo estás buscando. Y luego va y habla sobre los poetas de estos filósofos, porque él está considerando a quienes está hablando. Él está diciendo en el versículo 28, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su decencia y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo. Él está diciendo
que aunque él va entre las calles, él sigue escuchando sobre un Dios, que somos su descendencia, que estamos hechos en su imagen, y está escuchando a a uno de sus poetas decir esta realidad de que hay un Dios, y él está usando estas cosas que él está escuchando en Atenas para enseñarles a ellos, diciendo que sí, hay un Dios que nos creó, que nos dio vida y debemos responder a Dios en esta vida. Y luego continúa en el versículo 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes ¿qué dice ahí? Se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Él regresa al hecho de que Él es el creador, sostiene el mundo. Y dice, y de hecho, toda su filosofía, ustedes están pensando incorrectamente y deben de cambiar su pensamiento. Ese es su mensaje. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Es cambio de mente, es voltear hacia el otro lado. Ustedes están pensando sobre Dios incorrecto. Ustedes están haciendo a Dios en su propia imagen. Ustedes están haciendo una estatua, un templo a un Dios, y eso está viniendo de ustedes. En su propio entendimiento están diseñando una imagen de Dios con arte y arquitectura, pero así no funciona. Empieza con Dios y Él nos hizo en su imagen, y nos debemos de arrepentir de toda esta idolatría y cambiar la mente de que tú no puedes crear un Dios en tus manos, sino que tú debes de voltear al Dios verdadero que te hizo en su imagen. Debes de cambiar tu pensamiento sobre todo esto, porque ustedes están pensando que ustedes pueden decidir quién es Dios cuando es Dios que decide quién eres tú. Así funciona. Tú debes de voltear de la idolatría y voltear hacia el Dios verdadero y viviente. Y Él no nomás está diciendo, ustedes en Atenas, Él está diciendo que Dios, la autoridad, el Señor del mundo y el cielo y la tierra, Él manda que todos, en todas partes, se deben de arrepentir. Eso incluye a todos nosotros aquí. Todos debemos de tener ese cambio de mente. Todos deben de voltear de donde estamos viviendo, de los ídolos y el pecado y la rectitud que propia, y voltear hacia Dios verdadero y viviente para poder encontrar la vida. Y luego, Él empieza a hablar sobre los malos pensamientos de la idolatría y pensar correctamente sobre el arrepentimiento. Ahora, no sé lo que tú piensas cuando tú escuchas que Dios manda a todos que se arrepientan, porque si tú le dices a alguien que se arrepientas, eso suena intenso. Aquí en esta iglesia nosotros predicamos que todos se deben de arrepentir, y hay gente que piensa que eso es intenso. Si tú le dices a alguien que se tiene que arrepentir, ellos, gente piensa que los estás juzgando o que eso suena muy intenso. Pero ¿de dónde sacaste esa idea que así funciona el arrepentimiento? Hay gente que usa la palabra arrepentimiento como algo fuerte, y te están diciendo debes de voltear o si no te vas a quemar, pero así no habla la Biblia sobre eso. Dios manda que todos se deben de arrepentir para que ellos puedan experimentar la vida que Dios diseñó para ellos y su alma. Cuando tú escuchas a alguien decirle a alguien que se arrepienta, le estás diciendo voltea para que puedas encontrar vida. Así es como lo habla la Biblia.
Cuando tú alabas a ídolos o a cosas, tú te sientes muerto en tu alma. Cuando tú volteas y cambias tu pensamiento y alabas a Dios, tú estás vivo en tu alma. ¿Quieres ir a través de la vida muerto en tu alma o vivo en tu alma? Cuando tú le dices a alguien que se tiene que se tienen que arrepentir, le estás haciendo un favor porque lo estás invitando a que puedan tener una vida eterna, una vida en abundancia, genuina, y es conociendo el Dios verdadero y Jesucristo quien Él mandó. Así que todos tienen que cambiar su pensamiento e ir hacia Dios. Si tú escuchas que te tienes que arrepentir y tú dices, eso es intenso, suena feo, ¿de dónde sacaste esa idea? Porque podemos contar cuántas veces Dios le está suplicando a las personas que se arrepientan. Juan el Bautista lo predicó, Jesús lo predicó, Pedro. Hay un mensaje a través de todo este libro que gente no tiene el pensamiento correcto sobre el pecado y los ídolos. Este libro está diciendo que todos tienen que cambiar su mente e ir hacia Dios. Y necesitamos asegurarnos que todos aquí y preguntarles si se han arrepentido, porque Dios te lo ha mandado y quiere. Tú puedes decir, sí, yo he cambiado y he volteado hacia Dios a una vida nueva. Ve conmigo a Ezequiel 33:11, porque quiero que ustedes lo escuchen directamente de Dios, porque esto es Dios suplicando a la gente que se arrepientan. Yo creo que muchas personas piensan incorrectamente sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de la paciencia de Dios, porque Dios es tan paciente. Él no quiere que la gente perezca, sino que todos se arrepientan de sus pecados. Esa segunda de Pedro 3:9 y Romanos 2:4 dice que es la bondad de Dios, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Su paciencia es para regalarles a la gente arrepentimiento, porque Dios no quiere que gente sea juzgada por su pecado. Dios quiere que ellos sean salvados de su pecado. ¿Tú crees eso? Este es Ezequiel 33, versículo 11. Vamos a escuchar a Dios decirlo. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Dios quiere que la gente voltee hacia Él para que ellos en verdad puedan vivir la vida como Él la creó. Por eso Él quiere que la gente se arrepienta. Esta declaración que Él dice aquí de Dios a ti en Ezequiel, dice que Él no se complace en la muerte de los perversos. ¿Tú crees eso? ¿Tú ves eso en su corazón? ¿Tú piensas sobre los perversos, la gente que se está jactando en su sabiduría y no reconociendo que la vida viene de Dios? Y gente pensando o diciendo, mira qué tan rico soy, yo me merezco esto, yo me gané esto. Nadie le quiere dar gloria a Dios, siempre tomando la vida de Él, nunca dándole la alabanza o adoranza que Él merece, y luego esa persona muere. Y ahora Dios está diciendo que Él no está complacido con esta muerte, que ellos hayan muerto en su pecado. Dios está aquí suplicando con la gente. Él está diciendo, ¿por qué habrían de morir? Voltea y vive. Esta semana fue única para mí porque yo tuve 3 funerales y nunca me había sucedido eso. Y en esas 3, la situación se sentía trágica en la forma en que
estas personas murieron y familias que están llorando por su familiar. Y sus vidas no van a ser iguales porque esta persona murió y todos sienten esa carga de la muerte. Y yo puedo escuchar a Dios diciendo esto una y otra vez. ¿Por qué habrían de morir? No me complace la muerte de los perversos. Voltean y vive. Todos tenemos que entender que la muerte no es algo natural. Dios no lo diseñó así. La muerte viene de la carga del pecado, las consecuencias del pecado. Y es Satanás que engañó a las personas diciéndoles, seguro no te vas a morir. Dios quiere que se arrepientan, que ellos puedan para que ellos puedan tener vida. Por eso los creó, para que ellos puedan vivir y conocerlo. Cuando tú le dices a alguien que se deben de arrepentir, les estás diciendo que la manera en que están pensando es incorrecta y que ellos pueden encontrar vida si voltean hacia Dios. Eso no es algo fuerte o que los estás juzgando o intenso. Esta es la manera verdadera en que la gente puede vivir. Si tú amas a alguien en este planeta, tú les debes de decir que Dios quiere que se arrepientan. Él los creó, quiere su alma. Él los creó y que creó y Él quiere que ellos se arrepientan para que puedan vivir. Vamos a ponerlo como el segundo punto. Dios te quiere, así que voltea hacia Él. Deja de imaginarte o formar tu propio Dios en tu propio entendimiento. Porque cuántas veces vas a hacer eso y darte cuenta que ninguno te va a satisfacer. Dios te ha hecho en su imagen y si tú quieres vida en tu alma, tú tienes que voltear hacia Dios. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Pablo lo está diciendo como un hecho, les está diciendo que se tienen que arrepentir y regresen conmigo al libro de Hechos 17. Y es posible aquí que en el versículo 32 lo interrumpieron y a lo mejor él quería hablar más, pero algunos de ellos en el versículo 32 se empezaron a burlar y reír de él, porque él dice esto en el versículo 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Hay un hombre que va a venir a juzgarnos y tú debes de cambiar tu mente y voltear hacia Dios porque va a venir alguien que nos va a juzgar y sé que Él va a venir porque Él lo levantó, porque Dios lo levantó de los muertos. Él está diciendo aquí, un hombre físicamente fue levantado de los muertos. Y podemos ver cómo le respondieron a Pablo cuando él habló acerca de la resurrección de los muertos. Algunos se rieron con desprecio. Ahora ellos están entendiendo lo que él quiere decir con la resurrección y ahora ellos están burlando. Y la respuesta que Pablo obtiene de este mensaje en la colina de Ares es una de las respuestas más calmadas que hemos visto en el libro de Hechos. Porque mira lo que dice también. Otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Y luego Pablo se va. Y luego dice que algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Algunos se burlaron de él, otros dijeron que querían escuchar sobre esto más tarde y otros se unieron a él. Un hombre del concilio, de uno de los filósofos ahí, Dionisio, y una mujer llamada Damaris y varios más. Y luego en el versículo
1 del capítulo 18, después Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Ese es el versículo más aburrido que hemos leído en el libro de Hechos. ¿Qué? ¿No hay nadie que lo está persiguiendo y lo quiere matar? ¿No hay un avivamiento que sucede increíble y hay una iglesia? No, vemos aquí que unos se rieron, otros dijeron, vamos a hablar sobre esto más tarde, unos sí creyeron. No estamos acostumbrados a esto en el libro de Hechos. Así que podemos ver que no importa en dónde pones a Pablo, él va a dar el mismo mensaje y va a hablar sobre Jesucristo y va a ir detrás del tema. Y podemos ver que el tema en el libro de Hechos, que todos tienen un punto que dice, pero Dios lo levantó de los muertos. Ese es el tema que hemos visto en este libro. Vamos a hablar sobre Jesús y cómo la gente no lo quería, pero Dios lo levantó de los muertos. Ellos van detrás de la resurrección. Y ellos no tienen miedo de lo que la gente va a pensar. Ellos están diciendo físicamente se levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos y lo vimos. Y vemos que se ríen de ellos, los encarcelan, los tratan de matar por decir estas cosas, pero no pueden pararlos de compartir este mensaje de la resurrección. Vayan conmigo a Hechos 10. Queremos ver un sermón, aunque hay muchos que podemos repasar, pero podemos ver que ellos hacen el punto de la resurrección. La resurrección es tan crítica porque de allí obtienes el poder que puedes vivir una vida nueva, que no tienes que tenerle miedo a la muerte y Satanás no te puede tocar en tu vida y todo es porque Jesús resucitó de los muertos. De esto se trata. Por eso las personas se pueden sumergir en el agua como hoy y ser levantados. Y ese es el símbolo de una vida nueva. Y la vida nueva que tienen es porque Jesús resucitó de los muertos. Eso es lo que está sucediendo. Este es el poder de la vida cristiana. Y mira cómo ellos pensaban sobre esto en Hechos 10:40. Y vemos aquí, pero Dios lo resucitó al tercer día. Busquen eso. Siempre vamos a ver ese, pero Dios lo resucitó. Dios te ha dado una razón para creer y lo hizo al resucitarlo de los muertos. Y continúa a decir, después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que Él se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. La resurrección es el evento primero, si Dios lo levantó y luego se ascendió al cielo a la mano derecha del Padre y él ha sido exaltado. Y su nombre ha sido exaltado sobre todo nombre y va a haber un día donde cada rodilla se va a arrodillar y cada lengua va a confesar que Jesús es el Señor y Él va a reinar sobre las naciones y nadie puede hacer nada sobre eso. Ellos van directamente desde la resurrección hacia el Señor que va a reinar sobre todo. Cuando Jesús se ha revelado y cada ojo pueda ver, y lo que Pablo está diciendo y lo que estamos diciendo es que tú un día vas a estar enfrente de Jesús y apenas lo vas a poder ver porque su cara va a estar
brillando en toda gloria y tú te vas a dar cuenta que Jesús te ve a ti como nadie nunca más te ha visto y tú no quieres escuchar a Jesús diciendo, vete de aquí, nunca te conocí. Tú quieres conocer a Jesús y tú quieres que Jesús te conozca. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él está predicando Cristo, lo tienes que conocer porque Él va a juzgar tu vida. Él vino aquí a esta tierra, Él se humilló, Él murió en tu lugar y te ofrece rectitud y vida abundante, eterna. Y tú decides si tú quieres vivir tu vida de tu manera o si te quieres arrepentir y vivir por Jesús. Él es el Señor. Mientras lo creas si lo crees o no, Él es el Señor. Por eso hablan sobre la resurrección, porque la resurrección demanda que tal como Él resucitó de los muertos, nosotros también resucitamos a una vida nueva. Si yo creo en la resurrección, mi vida tiene que cambiar. Yo tengo que creer no sobre las cosas del pasado, sino las cosas del futuro, que hay un Jesús que en verdad está vivo en este momento y Él va a regresar para reinar. Y aunque yo no lo he visto, yo creo en eso. Y Él predica la resurrección y ellos se burlan de Él. Pero algunos creen y sus vidas son cambiadas. Dios resucitó a Jesús y levantó a Jesús, así que cree en Él. Este es el punto número 3. Todos aquí en esta colina de Ares, todos los que escuchen este sermón aquí en este cuarto, todos van a terminar creyendo en Jesús. No vas a poder negar la realidad que Jesús es el Señor. Dios ya te ha dado una razón de creer y ver que lo resucitó de los muertos. Tú puedes creer en Él hoy o después, pero lo que te estoy diciendo, lo que Pablo está diciendo, no tiene que ser nuevo o la filosofía del día o algo súper profundo que todos están hablando. Tú debes de saber que tú puedes conocer a Dios. Una persona como tú puedes tener una relación con el creador de los cielos y la tierra y tú puedes conocer cómo Él te creó en su imagen, te dio una alma para que tú lo puedas adorar en espíritu y en verdad, para que tu alma pueda encontrar amor y paz y encontrar alegría en su Hijo Jesús. Tú puedes conocer a Dios. Así que tú lo buscas con todo tu corazón, volteas de todas las cosas del mundo y vas hacia Dios y tú crees que Jesús es el Cristo que fue resucitado de los muertos y Él va a regresar a reinar como Señor y Él te va a juzgar y tú no quieres escuchar, vete de aquí, yo nunca te conocí, sino buen hecho, siervo fiel. Dios te hizo para que tú seas una de su gente. Asegúrate que que no te falta ese punto de la vida. Deja oro por nosotros en este momento. Padre en los cielos, tenemos que confesar que queremos ser inteligentes y estamos tan interesados en la sabiduría y las filosofías, queremos ser las personas populares y no vemos las personas que quieren ser como Pablo hablando la verdad y confesamos que la iglesia de hoy a menudo quiere ir con las ideas de la colina de Ares en vez de seguir a Pablo. Y yo oro que las personas aquí en sus espíritus pues se puedan molestar cuando Dios no obtiene la gloria. Y cuando empezamos a hablar con la gente, no hablamos sobre las opiniones o sobre nuestras propias cosas, pero que seamos gente que nos podemos jactar en nuestro Dios.
Así que Dios, por favor, levanta gente aquí que tienen un celo por tu gloria. Gente aquí que no estén en silencio. Gente aquí que van a dejar el mundo saber quién eres tú. Y que no nos va a importar si la gente se burla o piensa que somos tontos, porque nosotros creemos la verdad. Oramos que nos madures aquí. Queremos ser gente que en verdad nos queremos jactar que te conocemos. Oro por todos los que que están aquí, que a lo mejor no tienen una relación contigo. O gente que no pueden decir que en verdad te están buscando con todo corazón. Oramos que nosotros podamos encontrar el propósito que tú nos has creado para poder tener una relación genuina contigo y que podemos decir, como escuchamos hoy, que yo conozco a Dios y que Él me salvó y por eso estoy vivo. Padre, gracias por lo que tú has hecho por nosotros y que tú eres más fuerte que el mundo y eres más sabio que el mundo y que tú eres el que ha ganado la victoria sobre el mundo. Y está escrito que Jesús se ha levantado y que Jesús es el Señor y te pedimos que Él construya su iglesia en nuestros corazones y nuestras almas. Y oramos esto en el nombre de Jesús.